Buenas noches, Dios me les bendiga. Bueno, aquí estamos, bendito sea el Señor que nos permite llegar hasta ustedes. Un poquito tarde porque estábamos esperando de que pasara esta bendición de lluvia tan fuerte que hemos tenido, ya que cuando tenemos esa lluvia pues tenemos problemas con la señal de internet. Pero bueno, gracias al Señor, aquí estamos. Hoy queremos pasar por su casa con un consejo, con una palabra de vida para la familia, una palabra de vida hoy enfocada una vez más en los papás. Contarles que esta semana en uno de mis devocionales encontré una palabra que en lo personal me ha bendecido mucho. Y la iglesia sabe que siempre les hago saber que cuando encuentro algo que me bendice, me gusta compartirlo. Por eso en esta noche le invito a que se quede conmigo y comparta unos minutos y quizá, y yo sé que sí, esta palabra le va a ser de bendición y le va a ayudar. Saludamos a la iglesia Monte Alto, esa iglesia a la cual amamos, a la cual servimos con mucha pasión, terminando un mes más. Desde el 17 de marzo no nos reunimos en la casa del Señor, pero seguimos fuertes, seguimos valientes. La iglesia sigue bendecida, sigue caminando, sigue siendo una iglesia fiel, valiente, y los ministerios de intercesión de la iglesia siguen orando y siguen ayunando y creyéndole al Señor que pronto veremos su mano moverse a favor del cuerpo de Cristo sobre nosotros acá en esta tierra. Quiero invitarle que haga una oración conmigo y abra su corazón para que el Señor esta noche le hable. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno. Gracias porque nos permites llevar tu palabra. Hoy pensamos, Señor, que no podría ser, pero aquí estamos. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por el privilegio que nos das de poder llegar hasta esta familia Monte Alto que tanto amamos y a este montón de amigos, amigas e hijos tuyos. Señor, que hemos llegado a unirnos en este tiempo diferente que nos ha tocado y hemos estado unidos y hemos estado recibiendo bendición. Yo te pido que la palabra a compartir en esta noche, Señor, sea fresca, sea refrescante, ministre y motive en gran manera el corazón de cada uno de los que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hoy quiero dar un consejo a los papás. Ese consejo me lo dio la palabra a mí, me lo transmitió la palabra a mí, y hoy quiero que la palabra se lo transmita a usted también. Y quiero contarles una historia en la que vamos a ver en Segunda de Samuel, capítulo 13, y Primera de Reyes, capítulo 1. Lo que les quiero contar es acerca de la vida de David. David fue un rey ejemplar. Todos conocemos la historia de David, impresionante. David es una enciclopedia de enseñanza. Y de él aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos cómo levantarse después de pecar. Aprendemos cómo se ganan las victorias. Aprendemos el servicio. Aprendemos el liderazgo. Aprendemos tanto de él. En el caminar de David aparece una historia bastante triste, bastante dolorosa. Y la historia que aparece allí es la parte familiar. Cómo fue David como padre y qué le sucedió a su familia, qué le sucedió a sus hijos. Allí encontramos una historia de bastante dolor. Ahí encontramos una historia frustrante que acompaña la vida de David y lo acompaña desde los inicios hasta el final de la historia de David. Y de ella
vamos a aprender 3 cosas que David cometió, 3 errores que demuestran la palabra en Samuel y en Primera de Reyes que David cometió. Y esos errores yo los quiero compartir hoy para que nos sirva y nos sea bendición a nosotros y que nosotros no cometamos esos mismos errores. La primera historia, el inicio que da esto que les comparto, es aquella historia que usted conoce, la de Absalón, la de su hijo, la rebelión que David sufrió de Absalón, la división del reino que David sufrió de Absalón. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la historia la encontramos en 2 de Samuel capítulo 3. Cuenta la historia de que David tenía una hija. Esa hija se llamaba Tamar. Tenía un hijo y ese hijo se llamaba Amón. Amón y Tamar eran medios hermanos, pero Amón cometió algo ilícito contra su hermana, su media hermana. Se enamoró de ella, hizo una trampa, mintió, se hizo el enfermo, le pidió a David que le mandara a su hermana para que lo cuidara, y cuando estaba su hermana ahí, la tomó y la violó. Después de que la violó, la odió y la tiró de afuera de su recámara. Entonces Tamar salió destrozada, era una virgen del palacio, una virgen de Israel, de la casa del palacio, salió destrozada. Y Absalón lo vio, su hermano lo vio, su hermano se dio cuenta de lo que su otro hermano Amón le había hecho. Entonces yo quiero que vean conmigo lo que dice el versículo 21. Dice que Absalón le dijo a su hermana: usted venga hacia mi casa, déjame esto que yo me voy a hacer cargo. Pero dice el versículo 21, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Cuando David escuchó lo que su hijo Amón le había hecho a su hermana Tamar, se enojó mucho. Bueno, la historia continúa. Lo único que la Biblia registra es que David se enojó mucho. La historia continúa y Absalón toma venganza de su hermano Amón y lo mata. Y desde allí las cosas comenzaron mal en la familia de David. De violencia, de muerte, de odios, de asesinatos en sus propios hijos. Y aparece lo que les dije al inicio. Absalón se rebela contra su padre, le divide el reino, lo persigue, hace un montón de vilezas que ustedes conocen, que ustedes saben. Algo muy frustrante. ¿Por qué? Porque era el hijo de David. Eso le pasa a David al inicio de su reinado. Ver esa rebelión, ver a su hijo morir como murió, colgado allí entre un enebro, ver que él lo amaba, porque dice que Absalón amaba a su hijo. Absalón lloró por él cuando se dio cuenta de que había muerto en medio de su rebelión y todo esto. Pero luego yo quiero invitarle a que viaje conmigo a Primera de Reyes. Y les voy a leer capítulo 1, unos versículos. Dice: cuando el rey David ya era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas porque ya no se calentaba. O sea, ya David no es el David de la primera historia que les estoy contando, que era joven, que iniciaba su reinado, que tenía sus hijos en su juventud, sino que David ya es un viejito, ya es un anciano a punto de morir. Y es impresionante ver lo que sucede en el versículo 5. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y dice el versículo 6, y su padre nunca le había entristecido
en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. No sé si usted capta conmigo la historia, pero lo que estamos viendo acá, que cuando David ya está viejito, ya está a punto de finalizar sus días en la tierra, aparece otro hijo que se llama Adonías, que era también hermoso, de parecer muy guapo. Dice la palabra que este había nacido después de Absalón. Y mire lo que pasa. Dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Y la historia sigue contando, y por factor tiempo, lo que aquí pasa es que Adonías se rebela también. Toma un grupo de gente, toma servidores de David y se va allá para un monte alto y se proclama rey a sí mismo. Toma la posición que nadie le dio y se proclama rey para ser rey sobre Israel, sin ni siquiera que su padre supiera nada. Entonces, cuando yo estudiaba esto, me puse a pensar qué cosas. Al inicio vemos esta misma historia de un hijo de David, y al final de David volvemos a ver la misma historia. Lo que pasa aquí es que aquello no corrió, no pudo avanzar, porque a David se le notificó, y David, ancianito y todo, avanzó, llamó a Betsabé, llamó a Absalón y lo coronó por rey, lo puso por rey. Pero si hubiese movido así, sucede igual o peor, porque ya David no estaba en sus fuerzas de guerrear. Y entonces uno se pregunta, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucede con la familia de David? ¿Por qué esta deslealtad? ¿Por qué estos hijos tan extraños? Hijos que no amaban a su padre, que no honraban a su padre, que estaban viendo a las espaldas de su padre cómo traicionarle. Y entonces yo uní estas tres frases. En la primera que les leí, dice que David se enojó mucho cuando escuchó lo que le había pasado, lo que Amón le había hecho a su hija Tamar. Y aquí en el versículo 6 dice que su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Pero en la versión viviente dice, su padre nunca le había disciplinado y nunca le había preguntado en la vida de Adonías. Y allí yo sentí hice como un viaje pensando en muchos detalles que tal vez fueron muy importantes, que fueron las razones, parte de que la familia de David fuera como fue. Si usted sigue viendo la historia, se dará cuenta que luego en el reinado de Salomón, Adonías otra vez intenta hacerle una trampa, pidiéndole a Betsabé que hablara por él a Salomón para que le diera a Abisag Sunamita, la joven virgen que cuidaba a David, que se la dieran por esposa, preparando una división también contra Salomón. Y Salomón mandó y lo mató. El asunto sigue, la muerte entre la familia, entre los parientes sigue, y uno se pregunta qué cosa más tremenda. Pero hay tres cosas que vemos. Cuando sucede aquel acontecimiento de la violación de Tamar, dice que David se enojó mucho, pero eso es todo lo que la historia registra, se enojó mucho. No dice que David tomó acciones, no dice que David llamó a cuentas a Amón, no dice que David llamó a Tamar, no dice que David ejerció alguna disciplina entre sus hijos, ejerció alguna corrección, no dice nada, solo dice que David se enojó mucho. Y para mí esto fue transmitido en un mensaje de bendición, y yo dije, se lo voy a compartir a todos los que nos escuchan, a los que somos papás, porque uno mira eso y dice, qué terrible, qué tremendo, ¿cómo le fue a pasar a David esto? Pero yo sé que a nosotros en casa nos suceden muchas cosas.
Y yo siento algo particular en la que nos parecemos. ¿Cuántas veces nosotros como padres hemos hecho lo que David hizo? Enojarse mucho. Piense conmigo por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos enterado, nos hemos dado cuenta, nos hemos llevado decepciones, hemos escuchado de nuestros hijos? Puede ser que un hijo está en las drogas. Puede ser que un hijo le robó a alguien. Puede ser que algún hijo nuestro cometió algo vil allá afuera. Puede ser que mi hijo fue maleducado allá en el colegio. Puede ser que mi hijo dañó, agravió a alguien allá afuera. Esas decepciones que como padre muchas veces nos toca llevarnos. Pero ¿cuántas veces hemos actuado como David? Enojarnos mucho. Sí, Señor. David se enojó mucho, pero eso fue todo lo que hizo. Si David, en el momento que se enteró que Amón, su hijo, había violado a su hija Tamar, hubiese hecho algo aparte de enojarse, en la vida de Absalón no hubiese sucedido la afectación que sucedió, porque de allí salió la raíz de amargura de Absalón, de ver que su papá nunca hizo nada. Esto nos debe enseñar a nosotros algo. No se vale enojarse. El enojo en nosotros, papás, no va a hacer nada. El enojo en nuestra vida por las acciones de nuestros hijos no va a hacer nada. Que nos enojemos, que gritemos en casa, que tiremos la puerta, que digamos algo enojados, no va a ser la gran cosa. David se enojó mucho, pero no hizo nada. Esta palabra me enseña a mí que nosotros como padres, aunque en algún momento nos decepcionemos y nos enojemos, hay que hacer algo más allá de eso. Hay que tomar directrices, hay que tomar acciones, hay que corregir, hay que poner reglas, hay que hacer un cambio en el camino. Sí, hay muchas cosas que no se queda solamente con enojarnos. Hay muchas cosas que se quedan. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. ¿Cuántas veces nuestros hijos pequeños robaron? Yo recuerdo, yo niña, haber robado. Y recuerdo tener una mamá que se enojó mucho. Pero aparte de enojarse mucho, recuerdo haber tenido a mi mamá disciplinándome. Y aparte de darme una buena disciplinada, la peor vergüenza que a uno le puede pasar, ser exigida a devolver en presencia. Sí, a devolver allí, frente a frente, y a pedirle perdón a aquella persona a la cual, siendo niña, le había robado algo insignificante. Porque el decir de mi mamá siempre fue: de chiquito va para grande. Un ejemplo común. ¿Cuántas veces nuestro niño tal vez llegó con algo del kinder? Sí, del kinder, son niños. Se robaron algo, pero son niños. Fue una gracia. O nos disgustamos, pero de allí no pasamos. No tomamos correcciones. Y por eso hoy hay jóvenes, hay muchachos ya grandes que ya no se robaron una cosa insignificante, se robaron algo más. Porque tal vez como padres cometimos el error como David, solamente nos enojamos. No llegamos a tomar acciones, no llegamos a tomar directrices, no llegamos a establecer reglas, no llegamos a corregir esas conductas erradas. Solo nos enojamos mucho. Nuestros hijos no necesitan oírnos gritar como a veces lo hacemos. Nuestros hijos no necesitan oír nuestro enojo. Nuestros hijos necesitan padres delante firmes, dispuestos a corregirles, dispuestos a amarles, pero a señalarles lo que hicieron mal y a corregirse. Dice en la historia de Adonías
que cuando Adonías le hace esta rebelión en el versículo 6, en la Reina Valera, dice que David nunca le había entristecido en todos sus días con decirle por qué haces así. Pero la nueva versión viviente dice que David nunca le había disciplinado ni le había preguntado. Dos cosas que nos enseñan. Hoy, con tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor, donde pareciera que ya en los actos indebidos de nuestros hijos debemos buscarle un psicólogo. Y sí, yo creo en los psicólogos. Son de Dios, son hombres y mujeres de Dios que nos ayudan cuando a veces no podemos por nosotros mismos. Pero hoy muchas cosas han cambiado en la disciplina, en la enseñanza. Hoy muchas cosas han cambiado. Y yo les aseguro que mucho de lo que hoy sucede es porque no estamos haciendo bien las cosas como padres. Dice que David nunca había disciplinado a Adonías. ¿Y qué tenía David delante de él? A otro segundo como Absalón, yéndosele por encima y dividiéndole. E iba a quitarle el trono, autonombrándose rey de Israel sin que su padre ni los que estaban al lado de David lo hubiesen hecho. ¿Por qué dice? Porque David nunca había disciplinado. ¿Qué es lo que nos va a suceder a nosotros como padres si envueltos en amor nunca disciplinamos, nunca corregimos? Pasamos por alto las cosas, pasamos por alto los errores de nuestros hijos. Decimos son niñerías, decimos son momentos de berrinches que tienen. Incluso si nuestros hijos están grandes y están jóvenes, decimos es que son adultos y llegan a la casa y maltratan a sus padres y son irreverentes y son maleducados y quieren agredir ya a sus papás, a sus mamás. Dice, David nunca había disciplinado. David tuvo una familia bien difícil, pero ya vamos viendo por qué. Ya vamos viendo por qué. Y la tercera cosa me llamó mucho la atención, tocó mucho mi corazón, porque dice que David nunca le preguntaba nada a Adonías. Nada. Y yo me puse a pensar en la vida de David como rey, tan ocupado. Yo me puse a pensar en David sirviéndole al Señor, en las grandes batallas, en aquellas grandes guerras, ganando las guerras de afuera mientras por dentro su familia se estaba desbaratando. Y yo pienso, imagino que en la ocupación de David, él no tenía tiempo. ¿No se les parece que es muy peculiar, muy idéntico a lo que hoy vivimos? No hay tiempo. Hay mucho trabajo, hay mucha ocupación, hay mucha angustia, hay mucho estrés y no hay tiempo para preguntarle a nuestros hijos qué tienen, qué les pasa, qué les sucede. Sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes. Ellos necesitan el tiempo suyo y mío. Ellos necesitan una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha sucedido? ¿Cómo te está yendo? ¿Cuáles son tus problemas? Contame tus alegrías, contame tus sueños. Dice que David nunca le había preguntado nada a Adonías. No le disciplinaba y tampoco le preguntaba. Puede leerlo en la versión viviente, que me gusta mucho esa Biblia porque tiene una forma de expresarse más clara para nosotros. Y esta fue la parte que más tocó mi vida, porque como padres tan afanados, tan ocupados, conquistando el mundo para nuestros hijos, muchas veces estamos ganando el mundo pero perdiendo nuestros hijos, porque no estamos teniendo ese interés. A uno le parte el corazón cuando un chico se suicida, cuando aparecen esas historias que un niño estaba colgado, un niño de 9 años se colgó, un niño de tantos años se suicidó.
Porque yo aseguro que en esos casos sucedió algo muy parecido a lo que le pasaba a David. No le preguntaba nada. Y eso simboliza para nosotros padres que debemos preocuparnos, que debemos prestar atención a nuestra familia, que debemos rendir tiempo a la heredad que Dios nos ha dado. Hoy pasan muchas cosas. Si los niños pequeños son hiperactivos y nosotros tan ocupados, les damos los dispositivos y que vean y hagan para nosotros poder salir adelante con nuestros compromisos. Hoy pasa que a los grandes no les preguntamos nada porque ya son grandes. Para mí este pensamiento que hoy les comparto me fue de mucha bendición, me enseñó muchísimo. Porque denota en esos 3 puntos por qué la familia de David fue esa familia llena de caos, llena de tragedia, aunque hay muchas cosas más, pero esos 3 puntos nos dan una gran enseñanza a nosotros. Un David que solo se enojó, pero nunca hizo más que enojarse. Y eso es de lo que más somos dados como padres, a enojarnos. Pero más allá de enojarnos, ¿qué hacemos? A un David que nunca se preocupó de disciplinar sus hijos. Si usted busca la historia de los hijos de David, el único que salió avante ahí porque Dios lo escogió fue Salomón. Pero fue porque Dios lo escogió, porque Dios quería honrar la vida de David. Pero la familia de David fue un caos. Nunca les disciplinaba. Muchas veces creemos que porque amamos no corregimos, no disciplinamos, porque le amamos, porque pobrecito mi hijo. De pronto darle una corrección, de pronto castigarle. Pero también dice, David no tenía diálogo con sus hijos. David no tenía comunicación con sus hijos. David nunca sabía lo que sus hijos hacían. Por allá en la vida de Absalón, dice que Absalón puso un puestito allá antes de llegar donde David, al palacio de David, y allí recibía a la gente y la aconsejaba, y se fue ganando el corazón de la gente, y David nunca se dio cuenta que Absalón hacía eso. ¿Cuántas cosas están haciendo nuestros hijos que hoy nosotros no nos damos cuenta? ¿Qué están haciendo ellos? ¿En qué están? Porque nosotros estamos tan ocupados en conquistar el mundo y muchas veces tan ocupados en dejarles algo a ellos, en alcanzar una carrera universitaria para ellos, en alcanzar una heredad para ellos. Yo creo que es algo bueno en qué pensar en esta noche, en irnos a esas 3 cosas, en examinarnos cómo estamos en esos 3 puntos. Si estamos haciéndolo bien o si estamos fallando como David. Porque si estamos fallando como David, hoy tengo una mala noticia. Entonces ya sabemos cómo va a terminar nuestra historia. Ya sabemos cómo nos va a ir con nuestros hijos. Si estamos cometiendo los mismos errores que David, que Dios nos ayude. Y si hoy de pronto nos damos cuenta que estamos cometiendo errores así, amados hermanos, es tiempo de hacer un alto en el camino. Gloria a Dios. Porque todavía siempre digo, mientras hay vida hay esperanza. Gloria a Dios por eso. Hagamos un alto en el camino. Enojémonos menos y hagamos más. Tomemos la disciplina de la que la Biblia nos enseña y pongamos disciplina en nuestra familia, en nuestra casa. Pero también yo les pido y les ruego en esta noche de todo corazón que nos volvamos a nuestros hijos y les preguntemos, ¿cómo están? ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se sienten? Porque nuestros hijos necesitan ver a unos padres ansiosos de saber cuáles son sus sueños, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus alegrías. Nuestros hijos necesitan, no héroes allá afuera, nuestros hijos necesitan padres en casa. Yo sé que si nosotros, la palabra fue dada para que nosotros aprendamos, y yo sé que si tomamos el consejo de la historia de David, nos va a ir bien. Yo sé que cosas buenas van a suceder,
Estamos orando por Monte Alto, estamos orando por las familias de Monte Alto y estamos orando por las familias de Palmar Norte. Estamos orando por los matrimonios, estamos orando por los hijos, estamos orando para que la base de la familia sea una base saludable. Y hoy se nos da 3 consejos para tener una familia saludable. ¿Cuáles son esos consejos? No nos enojemos tanto como David. Hagamos más y enojémonos menos. ¿Cuál es ese segundo consejo? Tomemos la disciplina. Ya no nos neguemos más a eso. Tomemos la disciplina. Y número 3, volvámonos a nuestros hijos. Preguntémosle. No seamos como David, que sus hijos hacían y deshacían y David nunca sabía nada. Que el Señor nos ayude. Quiero orar por usted en esta noche. Padre, en esta hora he compartido tu palabra. La palabra con la cual has ministrado mi corazón. Y yo te ruego que esta palabra nos corrija y nos enderezca a todos como padres. A oír el consejo, a acatar el consejo de tu palabra. Señor, a entender lo que tú nos hablas. A corregir y a cambiar esas cosas en casa que hay que cambiar. Para que no tengamos, Señor, esos caos que David tuvo. Para que no tengamos, Señor, esas aflicciones, esas tristezas, esos dolores que David tuvo que sufrir. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra nos haga reflexionar esta noche. Que esta palabra nos haga entender esta noche lo que hay que entender. Esas cosas que hay que sacar de casa. Hay cosas, amados papás, que hay que sacar de casa. De pronto hay que irnos al cuarto de nuestros hijos y fijarnos qué hay allí. De pronto hay que prestar más atención en qué tienen nuestros hijos. Y muchas veces hay que sacar cosas. Oh, gloria al Señor te doy en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en esta misión tan importante que nos has dado de ser padres y de cuidar la heredad que tú nos has dado. En el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Usted tome la palabra, tome el consejo. El sábado pasado tuvimos un mensaje igual para los padres. Y esta semana mi corazón fue inquietado nuevamente con esta palabra para nosotros, los padres. Algo está sucediendo y algo el Señor quiere que entendamos como iglesia. Que hagamos las cosas mejor. En el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga. Les amamos muchísimo. El día de mañana a las 10 de la mañana estará siendo una palabra ministrada poderosamente a nuestras vidas. Por favor, conéctese. Bendiga a su hermano, a su hermana. Invítelo a que escuche la palabra. Invite a un amigo, una amiga, porque sé que Dios nos hablará el día de mañana. Muchas gracias por este tiempo y Dios le bendiga. La paz del Señor sea en tu vida y en tu casa.